González Felipe tiene la palabra por 15 minutos. Bueno, pues muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Hace unos días en la Comisión de Educación, en la que se presentaron los datos de PISA 2022, decía que quería empezar la exposición de manera similar a la que hago con mis alumnos cuando trabajamos PISA, con unos datos. Resultados de PISA 2022 en Navarra, los tienen en la pantalla. Matemáticas, 492 puntos, lectura, 476 puntos, ciencias, 489 puntos. Estos datos, tal cual los vemos, no significan absolutamente nada si no se les va dotando de un contexto. Por ello, vamos a empezar a añadirles contexto. Bueno, Navarra es la segunda comunidad autónoma que más dinero invierte en educación, con 6.920 euros alumnos frente, por ejemplo, a Madrid, que invierte 2.200 alumnos menos por alumno. Navarra, como pueden ver en el gráfico, ha doblado su presupuesto del Departamento de Educación desde que nos gobiernan estos partidos que se autodenominan progresistas, de 520 millones a casi 900 millones de euros. Navarra tiene en plantilla casi 2.000 profesores más en este tiempo, todo ello para más o menos el mismo número de alumnos. Bueno, pues como pueden ver, a pesar de todo eso, somos la comunidad autónoma que más ha caído en rendimiento en PISA en los últimos 10 años. 25 puntos en ciencias, 24 puntos en matemáticas y nada menos que 31 puntos en lengua. Conclusión, progresamos en gasto, pero retrocedemos en calidad. Eso lo que evidencia es una gestión nefasta de lo que era hasta entonces, hasta que llegaron los gobiernos progresistas, uno de los mejores sistemas educativos de Europa. Para lo que lo entiendan gráficamente, les dejamos un PN, un Ferrari, lo han convertido pues, en un Dian 6. No es diferente a lo que han hecho en salud, en derechos sociales, en vivienda o en índices de pobreza, doblando la tasa AROPE. Pero bueno, vamos a centrarnos en el análisis de los resultados de PISA, análisis con datos empíricos, con datos que no están agarrados a un relato. El que no quiere decir la verdad, normalmente lo que hace es inventar un relato y en eso, en ocultar la verdad, en mentir por sistema, agarrados a un relato, son bastante expertos los señores y las señoras del Partido Socialista. ¿Cuál es el relato que se ha puesto sobre la mesa para explicar estos datos? Bueno, pues existe una bajada generalizada de resultados, bueno, pérdida de calidad, sí, pero dentro y por culpa de una situación externa como la pandemia y también debido al alumnado inmigrante que aumenta su participación en PISA. Pero Navarra sigue por encima de la media española y de la OCDE. Pues muy bien, olé. Frente al dato, el relato. Frente al relato, el dato, como suelen decir ustedes. Datos de 2015, para que se pueda ver cómo dejó el sistema educativo navarro UPN frente a datos de 2022, después de 2 legislaturas de gobiernos de progreso. Lectura. Hemos pasado de estar 18 puntos por encima de la media española a solamente 4, una diferencia que no es significativa. En matemáticas teníamos 32 puntos por encima de la media española, prácticamente un curso. Hemos bajado a 19. Ciencias, hemos pasado de 19 puntos más solamente otra vez a 4. Conclusión, en las 3 competencias estamos aún por encima, bueno, claramente solo en una, en matemáticas, pero desde 2015 los estudiantes navarros han perdido aproximadamente medio curso en relación con la media española en todas las competencias. Hemos pasado de líderes, pues bueno, al pelotón, a medianía. La otra apelación a la calidad es decir que hemos aumentado los alumnos en niveles intermedios. Va como va. Bueno, en niveles intermedios, que encima, como dije el otro día, no tendría ningún mérito. Mérito tendría decir que hemos reducido los alumnos que no alcanzan los mínimos, que no llegan a nivel 2 de PISA, eso sería equidad, y mérito también sería decir que hemos duplicado el alumnado en los niveles de excelencia de PISA, del nivel 5 y 6, y eso sería calidad. Bueno, pero es que además cuando hacen esa afirmación, cuando dicen que hay más alumnado en los niveles intermedios, pues tampoco es verdad. Basta con ver estos datos rotundos que tenemos en la pantalla. En lectura, la competencia básica clave para el éxito escolar, hemos pasado de tener un 11% de alumnado que no llega al nivel mínimo en 2015 a un 26% de ese alumnado en 2022. Eso significa que hoy 1 de cada 4 alumnos navarros presentan niveles deficientes en lectura. Si nos fijamos
En los niveles intermedios hemos bajado 10 puntos y para finalizar, en 2022 tenemos la mitad del alumnado excelente, del 9 al 4%. Por tanto, en relación con la calidad podemos extraer unas conclusiones sencillas. Decía en la Comisión de Educación que no hace falta ser muy experto para entenderlas. Bueno, entre 2015 y 2022, después de 7 años de gobiernos de progreso, los estudiantes navarros están un curso por debajo en competencia lectora, la competencia clave para el éxito educativo. No es cierto que haya más alumnos en los niveles intermedios de PISA 2022. Hay los mismos que en 2018, un 71%. En 2015 ya han visto que había un 10% más, un 80%. Hemos duplicado el número de alumnados en los niveles inferiores a 2, que es el nivel mínimo que marca el aprobado. Antes era el 11% el 2015, ahora el 26%. Decía anteriormente que 1 de 4 alumnos tiene niveles deficientes en lectura. Y, por último, hemos reducido a la mitad el tanto por ciento de alumnado excelente. Esto en cuanto al análisis de la evolución de la calidad. Cuando no pasa, bueno, del sistema educativo navarro. Los datos, como ven, desmontan ese relato, somos los que menos caemos, a pesar de la caída generalizada, tenemos más alumnos en los niveles intermedios, como decía el otro día la señora Jurío, el PSN lo que le interesa es tener menos alumnos en los niveles inferiores. Bueno, pues si les interesa mucho eso, van de victoria en victoria hasta la derrota final, porque los han más que duplicado. Por tanto, es evidente el empobrecimiento de la educación navarra. Y ahora vamos a hablar de equidad. Cuando se presentaron los datos de PISA 2022, salieron en tromba para asegurar que en Navarra se observaba un fuerte rendimiento, un fuerte refuerzo de la equidad. Otra media verdad, ni siquiera eso. Lo que se hizo fue buscar un dato, uno solo, en el que agarrarse para justificar esos resultados, que son difícilmente justificables, también en equidad. Ese dato era que la diferencia entre el alumnado inmigrante y el nativo había ascendido con respecto a PISA 2018 de 39 a 15 puntos en lectura, competencia que al no ser la principal en PISA 2022 no es una puntuación directa, es una puntuación inferida. La competencia central de este PISA, como saben, es matemáticas y en matemáticas el alumno inmigrante sigue estando 40 puntos por debajo del alumnado nativo. Un curso, al menos un curso. Con ese único dato que cogieron por ahí, el único que había positivo, parecía justificarse que habíamos llegado en Navarra a las más altas cotas de la equidad. Miren, la medida de la equidad en PISA se articula en torno a varios ejes, a varios factores, entre los que tenemos que incluir, por supuesto, la diferencia entre el alumnado nativo y el alumnado migrante, desde luego, pero también las diferencias de rendimiento en género, las diferencias entre redes de centros públicos y concertados y, por supuesto, el efecto que tiene en el rendimiento las diferencias socioeconómicas medidas a través de un indicador como es el ISE. Para analizar si al menos, ya que tenemos un sistema educativo con menos calidad, según los datos de PISA, somos un sistema educativo más equitativo, que compensa mejor las diferencias sociales, las de origen o las de género, habrá que analizar más datos que se dio. Y yo lo he hecho y me agarro a esas evidencias empíricas que, por supuesto, no les dan en absoluto la razón. Empezamos por las diferencias de rendimiento por género. Diferencia en la competencia lectora en PISA 2018, 25 puntos más las chicas que los chicos. PISA 2022, 24 puntos también a favor de las chicas. Igual de mal, igual. Esa equidad buscada en una materia capital para el éxito escolar, que es la lectura, sigue igual de mal, lo que hace que en una escuela basada precisamente en la lectura el fracaso escolar sea mayoritariamente masculino. Otro factor fundamental en la equidad es la diferencia entre las redes públicas y la red concertada, diferencia que se viene repitiendo, ya lo dije el otro día, desde la primera participación de Navarra en PISA en el año 2006. Prácticamente hemos tenido desde entonces la mejor red concertada de España, la que mejores resultados obtenía. Y hay que reconocer, por supuesto, que una parte fundamental se debe al tipo de alumnado que tiene una y otra red. No tenemos por qué decir que no. Y ahí es donde entra en juego ese concepto del índice socioeconómico y cultural. Un sistema educativo es más equitativo cuanto menor es el impacto de ese índice del ISET en sus resultados. Según los datos de PISA 2022, en Navarra, 1 punto de diferencia en el ISET suponen 28 puntos de diferencia en la puntuación final. En PISA 2018 en lectura había una diferencia entre las redes de 36 puntos. En 2022 la diferencia era de 41 puntos. La diferencia media del ISET pues ronda
entre 0,60 puntos, porque por tanto, según los datos anteriores, multiplicamos 0,60 por 28, el ISED apenas justifica la mitad de la diferencia entre la escuela pública y la escuela concertada. Y permítanme que vuelva con este cuadro que les había proyectado hace rato al alumnado inmigrante para cerrar este análisis sobre equidad del sistema educativo navarro. Y concretamente con el alumnado inmigrante de segunda generación, que es el de la columna exterior derecha. Como ven, ese alumno, que es el alumno que ya nació aquí, que es de padres inmigrantes, pero que nació aquí, hay que hacerse una pregunta. ¿Compensa el sistema educativo navarro esa condición de inmigrante una generación después? Estos alumnos en Navarra aumentan en PISA sus resultados en 4 puntos, una diferencia prácticamente no significativa, sobre todo frente a otras comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León o Madrid, que mejoran casi en medio curso, 14, 18, 19 puntos, esa competencia. Y no solo eso, sino que los alumnos navarros, los de la columna de la izquierda, que pueden ver, bajan en más de 14 puntos sus resultados, uno de las bajadas más importantes de España. En eso consiste tristemente la política educativa socialista. Para reducir las diferencias empeoramos a los que obtienen mejores resultados. Como conclusión, en relación a la equidad, hay una serie de datos fundamentales sacados de este informe del ESADE sobre la equidad 2022 en PISA. En Navarra ha aumentado la posibilidad de repetir curso del alumnado perteneciente al 25% de las familias más desfavorecidas y lo ha aumentado el doble, de multiplicarse por 4 a multiplicarse por 7. Ha aumentado el índice de segregación escolar del alumnado migrante. Ha aumentado la probabilidad de repetir curso del alumnado migrante. En este momento es casi 4 veces mayor que el alumnado nativo. Somos la única comunidad autónoma, junto con Andalucía, que ha aumentado la probabilidad de repetir curso de los chicos frente a las chicas. Ha aumentado la diferencia de puntuación entre la red pública y la concertada, de 36 a 41 puntos. Bueno, por lo que podemos decir que Navarra, que en otros tiempos fue el sistema educativo que mejor compensaba las diferencias individuales, era líder en España en equidad, ahora no compensa las diferencias debidas a la situación socioeconómica, ni a las de género, ni mucho menos debidas a la condición de inmigrante. Y encima, nuestros estudiantes de la escuela pública obtienen peores resultados aún que los de la escuela concertada. ¿Dónde está la mejora en equidad? Ya me lo dirán. Luego nos explicarán, seguro, la señora Jurío, porque según ella, en el PSN prefieren menos personas en los niveles bajos que más personas excelentes, porque ellos creen en la educación como ascensor social. Ya me vendrá el ascensor. No se queda. Bueno, ese ascensor parece que se les ha averiado porque, según sus principios, como decía el otro día, cada vez los más necesitados obtienen mucho peores resultados. No es de extrañar que eso ocurra en Navarra con esos principios del PSN que son tan volátiles, son con los de Groucho. Si no le gustan, ya tengo otros. Bueno, finalizo. He estado comparando los datos actuales con los del año 2015. Un alumnado que empezó las enseñanzas obligatorias en 2005 y, por lo tanto, realizó PISA 10 años más tarde, en 2015. ¿Qué hicimos en 2005? Pues hicimos esto. Hicimos poner en marcha el proyecto Atlante, un proyecto para mejorar las competencias básicas en lengua y matemática entre los estudiantes de primaria. Un proyecto completo que tenía una estructura específica, como pueden ver aquí, con 10 áreas críticas, con 10 metas, con 50 metas, que implicaba a todos los ámbitos educativos. Un verdadero plan estratégico de la educación navarra. Y eso es precisamente lo que pide esta moción, un detallado plan estratégico de mejora de las competencias del alumnado navarro. Estoy convencido de que nos van a decir que, bueno, pues esto es una chorrada, que el departamento ya tiene planificado un plan de mejora de las competencias, pero bueno, miren, van con 20 años de retraso, 20. Eso es de hace 20 años. Y, por tanto, ustedes y sus socios nacionalistas, que en 9 años de gobierno solo se han preocupado, tal como dice la exposición de motivos de esta moción, de modelar un sistema educativo en función de sus intereses políticos, ya, debido a eso, la educación navarra no sirve para garantizar el progreso personal y social. Y acabo, si me entra la diapositiva,
con otro señor que va con 20 años de retraso, que utiliza ahora la pantalla de la educación en pleno ciclo electoral que ahora comienza para que la gente no hable de la amnistía, de que no hay terrorismo bueno y malo, de que quien gobierna en España es un delincuente fugado de un partido de la extrema derecha. Bueno, todas esas cosas pueden servir la educación. Ese plan específico que anunciaba el señor Sánchez se queda en agua de borrajas, no sirve de nada, porque ayer mismo la señora ministra, pues nos desayunamos con esta respuesta. Parece ser que el refuerzo anunciado va a ser en competencias socioemocionales para poder afrontar sin ansiedad las clases de matemáticas. En fin, más de lo mismo, ideología en vena, que es lo que importa, y el conocimiento, el que se lo pueda pagar, que lo busque fuera. Lamentable. Gracias.